¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos ya con la crónica parlamentaria de los últimos 7 días, semana de pleno en el Parlamento, en el que ha habido sesión de control al Gobierno y se ha hablado de los presupuestos de la comunidad autónoma para el año que viene, de los que ya se conocen las líneas generales. Unas cuentas que amplían el gasto social, pero que están marcadas por la prudencia, dice el Gobierno. El presidente ha respondido a las acusaciones de la oposición, que afirma que habrían cometido fraude electoral por no haber cumplido todavía con la promesa de bajar los impuestos. Enseguida vamos con todos los detalles, pero antes más asuntos de la semana. La crisis migratoria también se ha abordado en el Pleno. La consejera de Bienestar Social ha dicho que el Gobierno canario se ve desbordado para atender a los menores migrantes que llegan al archipiélago. A día de hoy, la consejería atiende a unos 4.400 menores que han llegado en embarcaciones. La fiscal superior de Canarias ha advertido en el Parlamento de que la situación del Ministerio Público en las islas es crítica por la falta de instalaciones. María Farnés ha dicho a los diputados que la Fiscalía necesita ayuda para poder cumplir sus cometidos con la ciudadanía. Poner fin al fraude fiscal y a la fuga de dinero. Ese es uno de los objetivos de la Consejería de Hacienda, desde donde se reconoce que hacen falta más inspecciones y personal para acabar con una situación que perjudica a los que sí tributan. Esta semana conoceremos mejor a una de las diputadas que se estrena esta legislatura en la Cámara. Isaac Tacoronte ha hablado con Paula Jover, de la formación Vox, de sus recuerdos de infancia y de su pasión por la lectura. Y vamos ya con la entrevista de esta semana. Nuestro invitado es Luis Campos, portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias Bloque Canarista, que nos ha dado la visión que tiene su formación sobre estos primeros 100 días de gobierno. Tenemos con nosotros a Luis Campos. ¿Qué tal, señor Campos? Bienvenido una temporada más al programa Parlamento. Muchas gracias, un placer. Bueno, es el portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias y con él queremos hablar, pues para empezar, del balance que hace de estos primeros 3 meses ya de legislatura, ahora desde la perspectiva del trabajo de su grupo, formando parte de la oposición. Efectivamente, es un escenario nuevo, pero una cosa que nos caracteriza es que nuestras posiciones, nuestras ideas no cambian cuando estamos en la oposición frente al momento en el que estamos gobernando, a diferencia de otros, y precisamente esa es una de las características que más hemos criticado en estos primeros 100 días del gobierno de Clavijo. La primera gran medida que ponen en marcha es el incremento más grande en la historia de nuestra tierra, de los ejecutivos canarios, en la estructura del gobierno. Un 20% más de altos cargos, 48 nuevos altos cargos, precisamente de aquellos que en la legislatura pasada, cuando el anterior Ejecutivo de Progreso no incrementó el gasto en esta materia ni un solo euro, más allá de las subidas salariales que vienen determinadas por los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues estos que hablaban de chiringuitos, de la necesidad de recortar en estructuras de gobierno, no una consejería y 2 viceconsejerías. Han creado 2 consejerías, un comisionado, 10 viceconsejerías, más de una veintena de direcciones generales, además de múltiples asesores. En definitiva, todo un ejercicio de contradicción de ahora que están gobernando frente al discurso que mantenían cuando estaban en la oposición. 100 días en los que los 2 primeros decretos leyes que ha aprobado este gobierno saben que es una herramienta para casos excepcionales, urgentes, para cuestiones extraordinarias. Bueno, algo tan extraordinario y urgente como bajarle el impuesto a la gente de Canarias que más dinero tiene, eliminando el impuesto de sucesiones y donaciones, que solo va a beneficiar a aquellos que hereden más de 1.200.000 euros por heredero, porque ya estaba bonificado al 100% los que heredaban más de 300.000 euros por heredero, que básicamente es el 99% de la población en Canarias. Fíjese usted la prioridad, no un decreto ley para ayudar a las familias, para ayudar a los que menos tienen, sino todo lo contrario, a quienes más recursos tienen. El segundo decreto ley, para controlar la radiotelevisión pública,
para controlar los medios de comunicación. Otra cuestión que era un clamor en la calle, no se hablaba de otra cosa, usted entraba a un bar, en la puerta de un colegio, y lo que se hablaba es cuándo llegará el decreto ley urgente y extraordinario para, desde el Gobierno, nombrar a quien va a dirigir, a quien va a controlar la radiotelevisión pública canaria. Evidentemente, todo un ejercicio también de coherencia. Y por último, unos presupuestos que iremos conociendo a lo largo de los próximos días, pero que ya se ha alumbrado alguna de las medidas fundamentales, y una de ellas es ir en contra precisamente de todo lo que han aprobado, de todo lo que han anunciado con anterioridad, entre otras la medida estrella, que era la bajada del 7% del IGIC al 5%, y nada de eso. Por tanto, incongruencia, incumplimiento, y en este caso el gobierno más caro de la historia de nuestra tierra, y además medidas dirigidas a los más poderosos, a controlar los medios de comunicación, olvidándose de la mayoría de la ciudadanía. Están criticando esa incongruencia por parte del gobierno, por ejemplo, en cuanto a los presupuestos, un asunto del que además se va a hablar mucho en las próximas semanas porque empezarán además a elaborarse. En cualquier caso se quedan tal cual, si no se bajan finalmente, tal y como ustedes querían, porque aducían que era algo necesario para salvaguardar los servicios públicos, ¿no? Y lo criticamos porque es un fraude electoral masivo, porque engañaron a la gente, a sabiendas, porque en la campaña electoral fue su discurso, porque está dentro del acuerdo de gobierno y porque formó parte del discurso de investidura del señor Clavijo. Y recuerdo perfectamente, además no se me olvida, cuando le miré fijamente y le planteé diciéndole que no lo iba a aplicar. Y no lo iba a aplicar porque esa bajada del 7 al 5% significaba recortar 1.000 millones de euros del presupuesto. Y me negaba con la cabeza planteando que sí iba a llevar a cabo esa medida. Ni 100 días pasaron para efectivamente darnos la razón. Mire, nosotros nos alegramos de que esa medida no se lleve a cabo, a pesar de que significa que han engañado claramente a la gente, que esa no era cualquier medida de su programa electoral, era la madre de todas las medidas, era la medida. Y precisamente algo de tanto calado puede hacer y determinar que muchas personas decidieran votarles a ellos y no a otras fuerzas políticas. Nosotros somos conscientes que hablar de subir impuestos o de mantener los impuestos no es muy popular precisamente, pero somos conscientes que sin esos impuestos no se puede sostener la educación pública, la sanidad pública, los servicios sociales de calidad. Y por eso nos hemos negado a ese discurso populista, demagógico y falso al que ellos sí se comprometieron con la ciudadanía. Ni 100 días para demostrar que engañaron al conjunto de la ciudadanía. Y evidentemente, si usted me da a elegir entre que engañen a la gente o que machaquen a la gente con bajadas de impuestos que significarán recorte, prefiero que le engañen. Pero eso no significa, y me alegro de que no hayan bajado los impuestos, que denunciemos que es un engaño y que parte de ese engaño les ha colocado donde hoy están, y creo que es bueno que la ciudadanía lo sepa. Ahora el Gobierno de Canarias y toda la sociedad canaria en su conjunto se enfrenta a una situación crítica por esa llegada masiva de migrantes. Ya se superan además las cifras de aquel famoso año 2006, una situación muy complicada. ¿Cómo valora, ante todo, la gestión, no solo del Gobierno de Canarias, sino la del Estado, que es la que le compete, sobre todo a los mayores de edad? Primero, siempre me gusta empezar diciendo que cuando hablamos de fenómenos migratorios, cuando hablamos de migraciones, estamos hablando de algo que es inherente al ser humano. Pasó, está pasando y seguirá pasando. Y además que nuestra tierra siempre fue tierra de migraciones, en algunas ocasiones de salida, y ahora nos toca recibir a esas personas que huyen de una realidad terrible en muchas ocasiones. Y por tanto que estamos ante un fenómeno profundamente complejo. Digo esto porque en la legislatura pasada algunos simplificaban y banalizaban esto con que era porque gobernábamos nosotros. Bueno, pues ahora no estamos y sigue produciéndose en los movimientos migratorios y se van a seguir produciendo. Por tanto, nos gusta establecer un discurso de serenidad, un discurso en el que creo que hay que ser coherente. Y dos elementos para Nueva Canarias esenciales a la hora de hablar de migraciones: derechos humanos y territorio. Son las dos premisas fundamentales. Cualquier política en materia migratoria, los derechos humanos deben estar como elemento nuclear, como el elemento central, y a partir de ahí podemos hablar de cualquier otra cuestión, pero sin perder esa perspectiva. Y territorio. Digo esto porque se está tramitando en estos momentos el Pacto de Asilo y Migraciones de la Unión Europea, porque la mayoría de las competencias son del Gobierno de España, y debemos de exigir claramente que las medidas que se impulsen, más allá de que además sean con los derechos humanos en el centro de las mismas, no pueden ser, digamos, las mismas en un territorio continental que en lugares como Canarias, que además de ser frontera sur de España y de la Unión Europea en esta materia,
pues es un territorio insular, fragmentado, con todas las dificultades que esto conlleva y por tanto debe haber medidas diferenciadas. En ese sentido, en el debate de investidura, aquí dimos la mano al Gobierno. Dijimos que íbamos a estar al lado de las instituciones canarias claramente, que íbamos a exigir al Gobierno de España que cumpliera con sus competencias, que tenía que reforzar todos los servicios de salvamento marítimo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios de acogida que sean dignos y humanitarios, pero de tránsito, porque uno de los elementos esenciales es que Canarias se puede especializar en acoger a estas personas, darles el mejor de los tratos, pero es fundamental que de manera inmediata sean derivados al resto del territorio español y continental europeo. Y una cuestión esencial, y en esto coincidimos la mayoría, los menores extranjeros no acompañados, se dice que la competencia es de Canarias, en este caso es de las comunidades. Nosotros negamos la mayor. Las competencias en materia de menores efectivamente están establecidas, pero para situaciones normalizadas, para situaciones en las que una familia desestructurada, el Gobierno pues tiene que entrar de alguna forma, con sentencia judicial obviamente, y quedarse con la tutela de estos menores, salvaguardando el interés superior del menor, o en el caso de fallecimiento de los padres y si no hay cobertura familiar, pero en un proceso donde pueden llegar 3.000, 4.000 o 20.000 menores extranjeros a un territorio, y da igual que hablemos de Canarias, que de Andalucía, que de Ceuta y de Melilla. Eso compete al conjunto de las instituciones. Por tanto, este debe ser uno de los elementos esenciales y por eso pedimos cambios normativos que ayuden a solucionar esta problemática y no derivarla exclusivamente a aquellos que somos territorio de entrada. Pese a todo, además, siguiendo la línea de lo que nos está diciendo el señor Campos, también ustedes se adhirieron a ese pacto que proponía el Gobierno. De hecho, se reunieron todos los portavoces parlamentarios y salvo Vox, todos se sumaron a establecer ese frente común, de alguna manera, ante el Estado para reclamar lo que usted está diciendo, ¿no? Efectivamente, y coherentes con ese planteamiento que hacíamos a principio de legislatura al actual Ejecutivo. Mano tendida, colaboración, entendemos que esta es una tarea que nos compete a todos y si coincidimos en las medidas, en el lenguaje, en los elementos nucleares, nos van a tener a su lado. Creo que es un documento que además ayudamos de manera muy importante a enriquecer, eliminando cualquier elemento que, digamos, cercenara ciertas garantías jurídicas a las personas que aquí llegan y donde colocáramos con una mayor prevalencia la situación de los menores extranjeros no acompañados en ese planteamiento de modificación legislativa y que sea una corresponsabilidad de todos los territorios y no dejarlo solo al albur de la solidaridad que ya hemos visto que no funciona. Por tanto, creo que además ese acuerdo fue un acuerdo importantísimo con un mensaje de unidad también al conjunto de la ciudadanía canaria, frente a los que se autoexcluyen, que además son los propagadores de los mensajes de odio y de alarmismo, intentando vincular inseguridad y otras cosas aún peores a los fenómenos migratorios. Creo que lo que toca es tratarlo dentro digamos, de los desajustes que estas situaciones provocan, con normalidad, con altitud de mira y, por supuesto, poniendo todos los aparatos de nuestra comunidad y del conjunto del Estado para intentar mitigar esta situación. Bueno, y también desde el Parlamento de Canarias nos gustaría saber su opinión sobre la situación política nacional que pues influye de alguna manera esta situación de inestabilidad. De hecho, todavía no se ha determinado la fecha de la investidura, será pronto, pero ¿esto tiene algún tipo de reflejo en el día a día en el trabajo de los parlamentos regionales, en el caso de Canarias, por ejemplo? Yo creo que en cierta medida marca la agenda política y más allá de que tenga una relación muy directa, sí está en el ambiente de manera clara. La incertidumbre, bueno, pues se ve en el hecho de que no conocemos los presupuestos del Estado, porque obviamente en esta situación de interinidad no se pueden poner en marcha, así como otras medidas que podríamos estar exigiendo o tramitando aquí para trasladarlas al Gobierno de España y, bueno, es un Gobierno en funciones, pues no tiene esas capacidades. Pero yo creo que lo más relevante es saber si va a haber Gobierno o no va a haber Gobierno. Y si va a haber Gobierno, en este caso ya solo quedaría la opción de un Gobierno de Pedro Sánchez, saber si quienes hoy conforman el Gobierno de derechas en Canarias, Coalición Canaria y Partido Popular, coalición va a apoyarle. Porque eso sí creemos que si lo hace va a generar tensión dentro de este Gobierno, frente al discurso cada vez más situado a la extrema derecha por parte del Partido Popular a nivel estatal, de confrontación total contra Pedro Sánchez, pues que uno de los socios fundamentales, el que preside precisamente, dirige el presidente del actual Gobierno, Coalición Canarias, apoye allí en Madrid, a pesar de que digan que eso no va a influir en Canarias, estamos convencidos de que sí lo va a hacer. Por tanto, con expectativa, deseando por parte de Nueva Canarias que haya Gobierno, es necesario para que empiece a funcionalidad con normalidad las cosas, sabiendo que será un Gobierno muy inestable, pero es preferible a ningún Gobierno o a una reedición electoral.
Por tanto, todo eso pesa evidentemente en el trabajo, en el día a día del Parlamento. Mientras tanto, Canarias sigue enfrentándose a situaciones y la verdad es que siempre se utiliza la palabra cronificadas, como es el caso de la pobreza. Y hace nada en este Parlamento se presentaban de nuevo las cifras, aunque hay una ligera mejoría, pero de nuevo Canarias está a la cabeza en cuanto a las regiones que tienen un mayor número de personas en riesgo de exclusión social, y eso no se soluciona legislatura tras legislatura, ¿no? Efectivamente, creo que la palabra es cronificada, desgraciadamente. Cierto es que en los últimos informes AROPE afortunadamente empezamos a pasar de una situación en la que empeorábamos cada año a sistemáticamente ir mejorando, pero los datos siguen siendo tremendamente preocupantes. Nosotros aquí queremos hacer varias reflexiones. Tenemos que colocar las políticas sociales como uno de los elementos centrales, y así fue en la pasada legislatura. Nos sorprende, por cierto, en el adelanto de lo que vamos conociendo de los presupuestos, del proyecto de ley de presupuestos que van a presentar al Parlamento, que el área de servicios sociales solo incremente en 33 millones de euros. Por cierto, por debajo de lo que establece la Ley Canaria de Servicios Sociales, que establecía un mínimo de 55 millones anualmente. Por tanto, no es precisamente una prioridad la gente más vulnerable de nuestra tierra para este gobierno. Y luego una segunda reflexión. Esto nos compete a todos los que hemos tenido responsabilidades en materia de gobierno, pero creo que también debemos de plantearlo desde otra medida, el crecimiento poblacional. Canarias en los últimos años, y por eso creo que es importante que vuelva a reeditarse la Comisión de Estudio de Reto Demográfico, que no pudo culminarse en la legislatura pasada, estamos absorbiendo un incremento poblacional por encima de la capacidad que tenemos de adecuarnos a las necesidades que esa nueva población demanda, en infraestructuras, en servicios, pero también en demanda, por ejemplo, de empleo, de plazas sociosanitarias, de plazas sanitarias o de plazas educativas. En los últimos 25 años hemos crecido más de 500.000 de personas, y en los 25 anteriores otro 500.000 de personas. Si eres un territorio con 50 millones, esto puede no significar mucho, pero cuando vienes de 1 millón, que 50 años más tarde hayas más que duplicado la población, que en los últimos 25 años Lanzarote haya triplicado su población, evidentemente tensiona todo. Entre otras, la posibilidad de combatir de manera más eficaz situaciones como la que estamos hablando, la de la pobreza. Un ejemplo claro: si nosotros somos capaces de crear 25.000 puestos de trabajo en un año, pero la población en edad laboral crece en 30.000 personas, por esos crecimientos que no son endógenos, sino de personas que llegan de fuera, y no hablo de quienes llegan en pateras o cayuco, evidentemente, a pesar de que hemos creado 25.000 empleos, tendríamos más desempleo, agudizando, por tanto, los problemas en materia de pobreza, de desigualdad. Por tanto, el reto demográfico, además de definirlo como modelo de sostenibilidad, es un elemento estratégico en esta legislatura para abordar, entre otras cuestiones, esta de la que hablamos. Bueno, y al hilo de lo que usted dice, ya casi terminando, señor Campos, está la cuestión de la vivienda, que se señala además como factor de pobreza, y está vinculado también pues la falta de vivienda a muchas de las cuestiones que ha señalado ya. Sin duda, yo creo que inherente a la situación de pobreza, la vivienda, siempre, pero en los últimos años mucho más, porque hoy en día hay gente que, teniendo empleo, no puede acceder a una vivienda. Primero, porque en algunos lugares no hay oferta de vivienda en propiedad o ni siquiera de alquiler, y en otras es a partir de 600, 800 y en algunos lugares por encima de los 1.000 euros. Con lo cual, si alguien accede a una vivienda de ese tipo con un salario de 1.300, 1.400, hablamos de una persona pobre ya a partir de ese instante. Por tanto, la vivienda es un elemento esencial. Aquí ha fallado la vivienda pública. En una política de vivienda pública estuvimos más de 10 años sin un plan canario de vivienda. En la pasada legislatura por fin se aprobó un plan canario de vivienda y con una ficha financiera de 600 millones de euros. Hay que ahora desarrollarlo de manera intensa. Pero no solo la problemática ahora es una problemática relacionada con con la vivienda pública, que ha sido fundamental para una de las razones para encontrarnos en este punto. Pero también aquí está la compra muy importante, más de la tercera parte de las viviendas que se venden en Canarias la están comprando personas extranjeras que no residen aquí, por tanto lo hacen para especular, detrayendo vivienda para quienes aquí viven y además elevando artificialmente el precio de las mismas. Y la otra parte, casi 50.000 viviendas ya que se sacaron del mercado de alquiler residencial al alquiler vacacional. Por tanto, creo que hay que hacer un abordaje completo desde lo público, la regulación de la gestión de lo privado, para intentar acometer una de las grandes, también, yo diría ya, problemas crónicos, uno más, en esta tierra, como es la carencia de vivienda. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo y apenas hemos esbozado algunos de los asuntos clave que
que se tratarán seguro en este Parlamento con todo lo que queda por delante de legislatura, así que tendremos tiempo seguro de volver a hablar. Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias, un placer como siempre. Igualmente. Vamos ya a contarles lo más destacado del Pleno del Parlamento de esta semana, que ha incluido la sesión de control al Gobierno sobre presupuestos para la comunidad autónoma o sobre la crisis migratoria. Preguntaron los grupos parlamentarios, entre otros asuntos. Preocupación por la crisis migratoria y la situación específica del Hierro, un asunto que ha vuelto a marcar la sesión de control al presidente. Un ministro dice un día que vamos sobrados de recursos y al día siguiente el otro ministro declara la emergencia migratoria. El sábado, concretamente, más de 1.000 equivalen al 10% de la isla. Está colocando a los miembros del dispositivo de la isla bajo una presión enorme y están completamente extenuados. Lo entiendo, lo comprendo y además tienen razón. Tienen razón porque la respuesta que se está dando está llegando tarde. Y hay que verlo, bajarse de un cayuco y hay que verlo, el miedo en el rostro y cómo se abrazan a los voluntarios de la Cruz Roja. Con respecto a los presupuestos de la comunidad autónoma, la oposición habla de fraude por el incumplimiento de la bajada de impuestos, mientras los nacionalistas insisten en que han tenido que ser prudentes. Porque engañaron a la ciudadanía con una promesa que no han llevado a cabo. Cometieron un fraude electoral. Son ustedes el gobierno del fraude. Habla de fraude electoral. Miren, ¿sabe qué es decepcionante el fraude electoral? Haber tenido el mayor presupuesto de nunca y haber dejado una Canaria donde los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. No tenemos regla de gasto, a que no tenemos techo de gasto, a que no tenemos objetivo de déficit y ni siquiera tenemos las liquidaciones del Estado. Por eso hemos tenido que ser prudentes. Un presupuesto que destina su mayor partida al ámbito sanitario, que aumenta un 15%. Cada día dedicamos más recursos a la sanidad y no encontramos la respuesta adecuada para los pacientes canarios que hoy la sufren. Si el Gobierno del que formo parte, al final termina esta legislatura gastando más recursos en sanidad y obteniendo peores resultados, habremos fracasado. Desde Vox pidieron reducir los gastos superfluos del Gobierno. Hay que analizar las estructuras, entes y todos los organismos existentes para comprobar que su existencia cumple con el fin de protección a las familias y los más necesitados. Ni este Gobierno ni todos los que le han precedido despilfarran dinero público. Entre otras cosas porque tenemos unos magníficos funcionarios. El Grupo Socialista preguntó directamente a Clavijo si apoyarán en Madrid a Pedro Sánchez si se firma la Agenda Canaria. Los intereses de los canarios es que acordemos con el Gobierno de España que salga aquello que sea lo mejor para nuestra tierra. Estará sujeto a las negociaciones que tengan las formaciones políticas y, por supuesto, nuestra portavoz, en este caso en Madrid. El Grupo Socialista ha invitado a Clavijo a acordar e incluso a mejorar la Agenda Canaria de cara a la inminente investidura de Pedro Sánchez. Y la consejera de Bienestar Social también ha hablado en el Pleno sobre migración tras una pregunta del Grupo Nacionalista. Candelaria Delgado ha asegurado que el archipiélago está más saturado que nunca con la llegada de menores migrantes no acompañados. En estos momentos la Comunidad Canaria tiene bajo su custodia en torno a 4.400 menores. La consejera pide que todas las formaciones políticas vayan de la mano para abordar este asunto y se garanticen los derechos de los menores de edad. Estamos ante la llegada de unos 100 menores diarios a las costas de Canarias. ¿Esto qué implica? Pues que estamos ya más que saturados. Estamos hablando ya de 57 recursos, lo que tiene este Gobierno de Canarias en marcha. Estamos ante la apertura de 5 centros en las próximas horas porque no damos avío, centro que abrimos y a la hora ya lo tenemos lleno. Pues sobre esta crisis migratoria hemos preguntado precisamente a los portavoces de todos los grupos políticos de la Cámara, que nos han dado su particular diagnóstico, también sus posibles soluciones para afrontar esta situación de emergencia humanitaria que se vive en Canarias. Importante que sea un esfuerzo de solidaridad de todos, ¿no? Pero no utilizar el doble lenguaje, que a veces en el fondo en el debate político se utiliza eso. Se pide al Gobierno de España que tome soluciones, que busque respuestas, y cuando se tienen esas respuestas, se llevan a cabo, inmediatamente después vemos que ese mismo partido critica esa respuesta en otros ámbitos del Estado. Pero también esperamos que el recién documento firmado con el presidente de una hoja de ruta nos ayude
a poder encauzar un poco este fenómeno que se está produciendo ahora y que no se vuelva a repetir. Va a seguir existiendo, pero por lo menos esperamos que con menos intensidad. La situación que sentimos es que estamos totalmente abandonados. No nos olvidemos que de 25.000 inmigrantes, 4.000 además son menores y sin embargo el gobierno de Pedro Sánchez sigue mirando para otro lado. Hemos visto cómo han venido ministros aquí, unos dicen que aquí nos sobran prácticamente los medios y otros diciendo que efectivamente tenemos un problema de emergencia. Ante esto lo que toca es unirnos como sociedad, darles la mejor de las acogidas posibles y exigir una política migratoria clara, transparente, con información, sin duda alguna, para la ciudadanía, para quienes aquí llegan y para las administraciones que aquí están, exigiendo que las administraciones, en este caso el Estado y la Unión Europea, cumplan con sus competencias. Él me ha echado en cara que no firmáramos el acuerdo de inmigración canaria, pero es que ese acuerdo lo que significa es tirar la toalla frente al problema de la inmigración, buscar las soluciones en derivar, cuando no se da cuenta que tenemos el problema en Canarias, que siguen llegando personas, que siguen muriendo en el Atlántico, y la solución no es seguir haciendo lo mismo, porque si seguimos haciendo lo mismo, obtenemos los mismos resultados. Sino también para buscar la cooperación solidaria de las comunidades autónomas en lo relativo a los menores migrantes, que son competencia, y ya tenemos más de 4.000 en Canarias, y estamos haciéndolo de forma solidaria todos los cabildos canarios, y no encontramos esa solidaridad en las distintas autonomías del país. Y es verdad que también agradecimos hoy públicamente a todas las fuerzas políticas que suscribieron esta hoja de ruta, este Pacto Canario por la Migración, porque ya tenemos medidas concretas, aunque solo se haya quedado Vox por fuera, que en una cuestión tan importante la mayoría de fuerzas pues hayan tenido un acuerdo, a mí me parece muy relevante. La fiscal superior de Canarias, María Farnés, presentó también esta semana en comisión la memoria de la Fiscalía. Farnés ha vuelto a reclamar más personal y mejores infraestructuras. La memoria de la Fiscalía de 2022 deja la cifra de 14.000 juicios celebrados en Canarias, con un aumento de los juicios por delitos leves y con un alza en los delitos por libertad sexual o contra las vidas. ¿Esto qué hace? Que este gran número de juicios leves entorpece los juzgados, fundamentalmente en aquellos juzgados en que son de primera instancia e instrucción. Vemos que los delitos contra la vida y contra la integridad suben en su conjunto en Las Palmas, no los homicidios imprudentes que bajan. Por lo que respecta a los delitos contra la libertad sexual en todas sus variantes, sí que notamos una cierta alza, más en la provincia de Las Palmas que en la provincia de Tenerife. Y por lo que respecta a los delitos contra la salud pública, también se ha producido un aumento de un 19,65%. En su conjunto. Aunque los datos de 2022 sobre la llegada de migrantes no son los de estos últimos meses, la memoria de la Fiscalía refleja la falta de personal, sobre todo para resolver la edad de los menores no acompañados. ¿Dónde está el problema? Fundamentalmente en las pruebas que hay que practicar. Es decir, no se puede resolver un expediente diciendo yo creo que es mayor. No, hay que practicar unas pruebas médicas. ¿Qué hay que hacer? Hay que crear ya unas instalaciones adecuadas y permanentes. La tardanza en elaborar informes psicosociales importantes para dictar sentencias de custodia de menores, las altas hospitalarias a personas que no pueden volver a sus domicilios, también son otros aspectos que recoge este informe del año 2022. La lucha contra el fraude fiscal sigue siendo una pieza clave entre los objetivos que se marca el Ejecutivo canario. Es necesario, dice la consejera Matilde Asián, realizar más inspecciones y, por lo tanto, contar con más personal para evitar la fuga de dinero. Acabar con el fraude fiscal es uno de los principales objetivos de la Consejería de Hacienda, evitar que se pierda dinero que debe acabar en las arcas públicas, lo que repercute en la presión fiscal de quien sí paga sus tributos. Porque condiciona el nivel de calidad de los servicios públicos y de las prestaciones que ofrecen las administraciones públicas. Y en tercer lugar, porque distorsiona la actividad de los diferentes agentes económicos. Ustedes no hicieron nada o casi nada, y que los datos de hoy siguen siendo, por desgracia, prácticamente los mismos que hace 4 años. Y sí, la economía sumergida y la lucha contra el fraude fiscal es una asignatura pendiente y suspendida que deja el anterior Gobierno al nuevo Gobierno de Canarias. Ese informe sí que existe. Fue encargado por la Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos el 2 de agosto del año 22 a la Fundación Universitaria de La Laguna bajo la denominación La realidad del fraude fiscal y laboral en Canarias. Se ha hablado por el parte de Nueva Canaria de que había un informe. Claro, la lucha contra el fraude es una cosa bastante seria, que requiere medios.
análisis y estudios. Y otra cosa es poner el foco en que se hizo un estudio. La economía sumergida se sitúa entre un 25% y un 30% del Producto Interior Bruto. Esto significa que si tomamos los datos del PIB, por ejemplo, del año 2021, que se sitúa en torno a 42.600 millones de euros, aquella se sitúa en el peor de los casos en 12.700 millones de euros. Hacer campañas de concienciación, por supuesto, que ayudará a que todo el mundo deba de entender que tiene que contribuir para tener unos servicios públicos de calidad. Pero ¿realmente estaríamos atacando la raíz del problema? Claro que también compartimos que es necesario aumentar la plantilla de inspectores. Grandes empresas, grandes patrimonios que pagan grandes abogados, despachos de abogados muy buenos, pagan lo justito de impuestos y luego trasladan su dinero ganado a la costa de Marruecos a comprar hoteles. No es un ejemplo ficticio, es real. De intentar las dos vías, mayores actas de inspección y, en la línea que ha dicho la consejera, toda la política de voluntarios, de intentar aflorar la economía sumergida y que la gente haga por pagar lo que tiene que pagar. Varios informes advierten que las sociedades con población más vulnerable son las que más fraude fiscal cometen. La solución pasa por aumentar las inspecciones con un consiguiente aumento de personal y campañas de concienciación para evitar la fuga de dinero. Su recuerdo de la infancia está relacionado con los días en los que iba con su familia a misa y su destino preferido para perderse no está lejos de Canarias, de hecho está en la isla de Tenerife. Se declara fan absoluta de Leonard Cohen. Hoy conoceremos el lado más personal de Paula Jover, diputada del Grupo Parlamentario Vox. La situación de las urgencias en los centros hospitalarios de las capitales canarias se ha agravado en las últimas semanas con largas esperas para los pacientes, sobrecarga de trabajo para el personal. La consejera de Sanidad afirma que su departamento ya ha puesto en marcha medidas para aliviar esta situación que califica de excepcional. La situación de las urgencias, según pacientes, familiares y los profesionales, está siendo insostenible. En el Hospital Insular en Gran Canaria teníamos durante los días del puente del 12 de octubre más de 300 pacientes atendidos diariamente en urgencias. En el Universitario de Canarias en Tenerife, hasta 12 horas para ser atendido y colas de hasta 11 ambulancias esperando para ser atendidos por una camilla. Esta falta de espacio condiciona que en situaciones de sobredemanda se generen retrasos e incomodidad para los pacientes. Como mencioné en mi intervención anterior, hemos implantado varias medidas al respecto. En la Consejería de Sanidad estamos absolutamente comprometidos en asegurar la salud de nuestra población, fomentando las soluciones a medio plazo y buscando otras más inmediatas para estas circunstancias excepcionales. Y a propuesta del Grupo Socialista, el vicepresidente y también consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha explicado la estrategia del Gobierno para seguir impulsando la llamada economía azul, la que generan los mares, los océanos y que es crucial para territorios como Canarias. Una estrategia transversal que de ahí su gran complejidad, más de 90 agentes participan en el sistema de gobernanza, que esa es la clave para que la estrategia tenga éxito. Para el Gobierno de Canarias es una gran oportunidad la economía azul. Pensar lo contrario creo que es un grave error. Le vamos a incorporar, primero, ficha financiera. Segundo, la participación de la iniciativa privada. Y tercero, proyectos determinados. Estamos hablando, insisto, en una gran oportunidad para el desarrollo económico en Canarias. Por su parte, la consejera de Bienestar Social ha avanzado las líneas en las que se trabaja para la implantación de la Ley de Servicios Sociales. En marcha están ya el Plan de Inclusión Social y el diagnóstico del Observatorio Canario de Servicios Sociales. Entre las novedades, la creación de una historia social única por usuario para agilizar trámites. Para que ninguna familia, ninguna persona en Canarias tenga que ir a administración pública que vaya, no tiene que estar repitiendo su relato de vida, sino que ya cada administración acceda a esa historia social única y podamos llevarlo, saber exactamente dónde tenemos que hacer de manera transversal la intervención con esa familia. Y esta semana, junto a Isaac Tacoronte, vamos a conocer un poco mejor a Paula Jover, es diputada del Grupo Parlamentario Vox. Hoy conoceremos el lado más personal de Paula Jover, diputada del Grupo Parlamentario Vox. Se declara fan absoluta de las canciones de Leonard Cohen y además, entre los recuerdos imborrables de su infancia, lo que hacía con su familia los sábados después de ir a misa. Tiene un destino preferido para perderse y está en Los Hilos, en la isla de Tenerife. Eso sí, en una fecha concreta. Pues mi destino favorito, no tengo la menor duda de cuál es, pero no es un destino muy lejano. Está aquí en la isla
Y es en Los Silos, pero en unas fechas muy concretas. Mi compañera de universidad, que en paz descanse, Malela Ramos, me llevó a Los Silos, allá de allí, y nos enseñó el Festival de Cuentos de Los Silos. Y desde entonces es una cita obligatoria. Ya con 9 meses de antelación reservamos alojamiento, me pongo una alarma en el móvil para comprar las entradas de los cuentos, de las sesiones de cuentos. Bonito que recuerdo es cuando los sábados después de misa, que aquello no nos gustaba nada, no entendíamos nada de lo que decía el cura, mis padres nos llevaban a la escuela náutica y ponían allí unos calamares deliciosos y hacíamos turno de uno en uno para comer todos el mismo número de trocitos de calamar, y luego jugábamos una partida de pinball, una máquina de pinball que había allí. Nada melindroso, me encanta la comida, de hecho me gusta cocinar, pero cuando me preparan algo, una buena pieza de carne, el detalle es importante, poco hecha, con papas fritas de cerilla y una copita de vino, es para mí el menú ideal. Un libro que recomendé hace un tiempo y que la verdad que me lo han agradecido es de Dispara, ya estoy muerto, de Julio Navarro, que narra la historia de dos familias, una durante varias generaciones, una judía y otra árabe. Pues tuve la suerte de ver al que para mí era al que había que ver, que era Leonard Cohen. La verdad tuve la oportunidad de verle en 2 ocasiones, fueron unos conciertos maravillosos. Bueno, la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, se entregó este pasado jueves el donativo de la Cámara Regional a Cruz Roja Española, todo con motivo de la acuestación popular por ese tradicional Día de la Banderita. Ha sido la mesa que instaló Cruz Roja en la Plaza de Weiler de Santa Cruz de Tenerife. Esta ONG contó con el apoyo y el respaldo de la Capitanía General de Canarias. Con el reconocimiento a la labor de Cruz Roja, nos vamos por esta semana. Les esperamos de nuevo en 7 días. Adiós.